viernes se desbordó, falló un bordo de 645,000 metros cúbicos en San Luis Potosí y en Zacatecas, perdón. Y el temor era que se iba aguas abajo hacia una población. Y el gobernador salió a decir que había sido culpa de Conagua y de falta de inspección de nosotros. Lo que creo que no sabe el gobernador es que muchos bordos pequeños de menos de 10 metros, presas pequeñas, tal cual bordos, en un momento dado pertenecen al gobierno del Estado, pertenecen a los ejidatarios, a los agricultores y al gobierno del Estado. Y la responsabilidad de mantenerlos es de ellos. Entonces, sí es muy fácil echarle la culpa a, pues a los demás, ¿no? Y que ahorita viene de la mano con lo que pasó en Tula, que, que también tanto el presidente municipal como Protección Civil salieron a decir que era culpa de Conagua, cuando Conagua eh, había avisado, había emitido 45 avisos de las lluvias máximas del 6 de septiembre y Protección Civil y la presidencia municipal pues no le hicieron caso. El extremo fue que el, ustedes saben que hay atlas de riesgos en todo el país y prácticamente se repartieron ahora sí que como gansitos en sexenios pasados porque en un momento dado pues era relativamente fácil hacer un atlas de riesgo, jalar a unas cuantas gentes que dicen que saben y, y hacer atlas de riesgo. Sin embargo, bueno, se tienen y se deben de validar correcta y adecuadamente los atlas de riesgo. Entonces, en un momento dado, para Tula en lo particular, en el atlas de riesgo de la ciudad, el hospital del Seguro Social está exactamente en la mitad del atlas de riesgo, porque la gente que ubicó el hospital lo construyeron pegado al río Tula, en una zona de una depresión. Y entonces, cuando vino la inundación del 7 de septiembre, la semana pasada, el agua entró al estacionamiento y ustedes saben que todos los hospitales deben de tener plantas de emergencia. Este, en un momento dado, el agua cayó sobre la planta de emergencia, dejó de funcionar la planta de emergencia y fue cuando vinieron las muertes de 14 personas, ¿no? Pero es muy fácil echar la culpa al prójimo y no ver lo que nos toca hacer a cada quien. Aquí el protocolo establece que cuando vienen lluvias intensas en un momento dado en todo el país, en cualquier zona del país, se emiten alarmas, primero que nada, de parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Se emiten a Protección Civil, así está establecido, y Protección Civil le avisa a la presidencia municipal. Y yo les había comentado en la clase anterior que a fin de cuentas el responsable de cualquier problema o desgracia en un estado es el gobernador, así lo dice la ley de protección civil. Y a veces los gobernadores pues no le hacen mucho caso, ¿no? Fue un poco lo que pasó, como les comentaba, con el socavón de Cuernavaca del 2017. En obras de desvío, jóvenes, entonces hay varios aspectos. Yo les decía en una de las clases anteriores que un ingeniero español muy bueno, ingeniero Alfredo Granados, decía que las obras de desvío agrupaban todas las especialidades en una etapa muy temprana de la obra. Tienen ustedes que saber de hidrología, lo que vieron con la maestra Claudia López Fuentes la semana pasada, las avenidas máximas,
qué rango de avenidas tienen en un momento dado que elegir, en qué rango de periodos de retorno, para qué tipo de presa. Tienen que conocer de hidráulica porque tienen que hacer en sí el diseño hidráulico de la conducción de los túneles. Tienen que saber de geología, porque a fin de cuentas tienen que interpretar la geología que les están dando los señores ingenieros geólogos con lo que es una parte fundamental, jóvenes, que se llama la geología estructural. La geología estructural es de absoluta importancia para la construcción, no solo de obras, no solo de presas, no solo de obras hidráulicas, no solo de obras de desvío, para cualquier construcción en una carretera, en un camino, en un fraccionamiento. Si ustedes no saben dónde están parados y qué tipo de roca, en qué tipo de roca están y dónde está el origen de esa roca, qué características tiene, están perdidos. Entonces, yo por eso les digo que a veces que los geólogos son un mal necesario, pero creo que es más importante que ustedes como ingenieros civiles complementen sus estudios, sus carreras con materias de geología. Yo, de hecho, yo en la maestría cuando hice mi maestría fue en hidráulica, pero llevé yo materias de estructuras y de geología, ahora sí que para que no les cuenten, y aún así me tocó vivir lamentablemente la falla geológica de la Yesca, que fue brutal, espantosa, la vamos a ver en clase, y la falla geológica del Caído, del Grijalva. Es todo un tema, la geología es toda una ciencia, hay carreras de geólogos y hay carreras de ingenieros geólogos, y la interacción de la geología con la ingeniería civil evidentemente es la geotecnia. Entonces, las características geológicas son fundamentales en cualquier túnel, como en la roca, como son los portales de entrada, los portales de salida, y eso deriva, jóvenes, en el diseño estructural, cómo van a soportar ese diseño, con el diseño estructural, cómo van a soportar esas cargas de roca descomprimida que están tanto a la entrada como a la salida de los túneles y las zonas con fallas. Es muy común encontrar zonas con fallas, pero hoy en día hay un aspecto muy importante pues, de la geología y de la ingeniería en sí. Muchos países desarrollados de primer mundo están caminando fuertemente y sólidamente a hacer una gran cantidad de obras subterráneas. El futuro de muchas vialidades en ciudades, evidentemente de trenes, pero a fin de cuentas, por ejemplo, en Canadá, todas las ciudades están construidas abajo del nivel de la calle para la época de invierno, que tienen menos 30, menos 40 grados. Pero aún en países occidentales con no tanto frío, están construyendo en túneles una gran cantidad de obras, de túneles carreteros, que el día de mañana les tocará a ustedes dedicados a la construcción enfrentarlos fuertemente. El, el, por ejemplo, el TEO, el túnel emisor Oriente, se hizo con unas tuneladoras Herren-Kenneth, que son unos Ferrari, son impresionantes esas tuneladoras. Pero, por ejemplo, el túnel de 21 kilómetros del proyecto Simapán, que ahorita está vertiendo, el vertedor está, otra vez se tuvo que volver a abrir el vertedor. No sé si escucharon que el fin de semana, estaban desbordando los ríos de Querétaro, la presa La Llave y el río San Juan. Ese río San Juan, junto con el río Tula, forman el río Moctezuma, y los dos ríos en conjunto, que forman el Moctezuma, en ese sitio está ubicada la presa Simapán. Tuvieron que volver a abrir el vertedor porque estaba aumentando terriblemente el embalse. Todo el diseño de Simapán me tocó hacerlo a mí, ¿eh? No todo, o sea, cuando alguien les diga que hizo todo en una presa, dúdenlo, ¿no? O sea, me tocó dirigir el esfuerzo, ser el gerente del proyecto de Simapán.
de toda la conducción. De hecho, Zimapán, y por esto venía el comentario, Zimapán tiene un túnel de 21 kilómetros que cuando se construyó en 1994, los directivos de CFE en ese momento, el ingeniero Fernando Ideal, le tuvo miedo a meter máquinas tuneladoras. Yo hoy en día no tendría la menor duda que Zimapán se tendría que construir con una máquina tuneladora y cada vez más hay que usar las máquinas tuneladoras. Son impresionantes y construir abajo de la tierra es caro, cuesta, pero no tienen ni el impacto ambiental ni el impacto social que sí tienen muchas otras obras de superficie. Evidentemente, en un túnel de desvío hay que hacer túneles, pero son tan cortos, 1,200, 1,300 metros, 600, 800 metros, que no justifican meter una máquina tuneladora. Entonces, cuando ustedes toman la geología, tienen que aprender o tienen que revisar, como les decía, cuál es la geología regional, cuál es la geología estructural, y en esa geología hay todavía geofísica, hay una geofísica con sísmica de refracción que los ingenieros geólogos hacen, ponen unos barrenos, hacen unas detonaciones pequeñas y ponen unos geófonos y miden la velocidad de la onda en el macizo rocoso y tratan de interpretar con la geofísica, con la velocidad de la onda, con la discontinuidad de la onda, tratan de interpretar qué estructura está ahí abajo, si hay una falla, si hay un dique, si hay una discontinuidad importante, si hay una caverna, ¿sí? Y está la geoeléctrica, que a fin de cuentas también unos, ponen unas terminales, aplican una corriente eléctrica y también con una interpretación de la onda viajando, tratan de definir cuál es la estructuración de la roca. Miente mucho la geofísica, pero muchas veces es tan rápida y es tan ágil hacer geofísica que no hay otra, ¿eh? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de aprender a cómo interpretar con la geofísica cuando la roca es buena, cuando la roca es de mediana calidad y cuando es de pésima calidad. Por ejemplo, en Aguamilpa estábamos evidentemente inmersos en el proceso de tener que acabar la presa cuando acabara el sexenio. Era el sexenio de Salinas de Gortari, y entonces entraron los geólogos y encontraron una roca, le llamaron descomprimida, pero de buena calidad, que esa es la eterna historia con los geólogos. Pero a fin de cuentas tuvimos un caído de más de 20,000 metros cúbicos cuando estábamos construyendo las, las ranuras de las compuertas de cierre final, y se produjo un gran golpe de ariete en el túnel de desvío. Hoy en día yo les diría que hay 3 o 4 proyectos que están prácticamente listos para su construcción. Uno de ellos es Las Cruces, allá en Nayarit. El otro sería el proyecto de La Parota, en Guerrero, que para mí es un proyecto que se tiene que hacer por fuerza. Acapulco crece hacia la zona del aeropuerto, lo que se le ha llamado el Acapulco Diamante, porque Acapulco tiene el Acapulco Dorado, el Acapulco Azul, el Acapulco Diamante. Y en esa zona, jóvenes, no, es la única zona donde se puede crecer desde el punto de vista urbano. Entonces, ahí está creciendo el Renacimiento, que es una zona popular de Acapulco, pero es donde también está creciendo toda la parte de inversión fuerte en el río Papagayo. Y el río Papagayo ya nos lo demostró el 2013, cuando vinieron los huracanes Ingrid y Manuel. Se inundó el aeropuerto, se inundó la carretera e impidió la salida de toda la parte de la costa grande de Guerrero, que es hacia Oaxaca. Se impidió con esas grandes avenidas. Entonces,
El río Papagayo tiene que ser controlado para que pueda crecer el Acapulco urbano. Y lamentablemente cuando quisimos hacer la parota no nos dejaron. Hubo una gran oposición, en mi opinión, una oposición muy tonta, porque finalmente la decidieron los líderes y no la gente que iba a usar las casas, que eran las familias, las señoras, que eran las mujeres que viven en esa zona y que siguen viviendo en una pobreza increíble cuando les ofrecíamos unas casas espectaculares. O sea, realmente era un cambio de vida muy fuerte para ellos y no se hizo. Pero bueno, las obras de desvío, como habíamos comentado en una de las clases, también necesitan ataguías. Las ataguías son estructuras temporales. No sé si aquí se pueda distinguir en la lámina que les estoy mostrando, pero este es el plinto de la cortina. Esta es la cortina, ¿sí? Y aguas arriba hay que construir una talla y aguas abajo otra. Y aquí quedan los portales en la margen izquierda. Es decir, el río cuando viene con avenidas fuertes como esta época que nos está lloviendo infinitamente en todo el país, el río pasa por los túneles y nosotros vamos a ver aquí en la clase cómo vamos a dimensionar los túneles de desvío funcionando como canal y funcionando como tubo lleno. Pero en un momento dado se necesita construir una taguía para construir el plinto aguas arriba, ustedes en las presas de enrocamiento con cara de concreto necesitan que la taguía aguas arriba esté por lo menos 50 metros aguas arriba del plinto, para que ustedes puedan llegar con toda la maquinaria y equipo y construir el plinto en la parte inferior de la presa. Así hicimos el Cajón, la Yesca, Aguamilpa, así se han hecho muchas presas en el mundo, y también se ha encontrado roca de mala calidad en el desplante de las presas. Ahorita estamos viviendo ese problema en la presa de la Libertad de Monterrey. No crean que es de tan mala calidad, pero tampoco es muy buena. Entonces hay que ir a hacer el desplante de la presa de la Libertad. Pero cuando tienen fracturada la roca aquí, se coloca una estructura que se llama un plinto flotante. Tal vez si hubiese tiempo lo vemos los criterios de diseño de cómo se determinan los plintos. Pero las ataguías ustedes las determinan con la hidráulica de las presas. Como insisto, lo vamos a ver en este capítulo cómo lo tienen que hacer, pero en sí la taguía sirve, como se muestra aquí en la figura, detiene el agua, la contiene para un periodo de retorno, si es una presa de materiales sueltos de 50 años, el agua entra por los portales de entrada y entra a los túneles de desvío y sale por el portal de salida aguas abajo. En un momento dado, la ataguía de aguas arriba debe de tener recomendación en la cimentación una pantalla de inyecciones, porque si no ustedes hacen el obstáculo aquí, contienen el agua y el agua que es bien canija, se les va a pasar por abajo. Y entonces tienen el riesgo de tubificación, pero tienen el riesgo de que el agua la tengan aquí comunicada ahora sí que por vasos comunicantes, y que no sirva de nada la taguía. Entonces, lo que es necesario, aunque sea más caro, es hacer una pantalla de inyecciones en el fondo de la presa. Ese tema de construir pantallas de inyecciones, damas y caballeros, es un tema que requiere una ingeniería especializada muy avanzada, conocimientos de geología muy buenos, de geotecnia ni se diga, pero de procedimientos constructivos es fundamental el poder hacer esas almejas, con las almejas hacer las pantallas, poder hacer en un momento dado todas las excavaciones subterráneas, los tablestacados, requieren una ingeniería especializada que se paga y se paga muy bien. Realmente es una ingeniería muy atractiva. Si a ustedes les gusta la parte geología, geotecnia
geohidrología, créanme que este es un futuro muy interesante. Aguas abajo de cuando ustedes pasan el río, por el río, ahora sí, el agua del río por los túneles y el agua sale aguas abajo, el agua se regresa, sobre todo si tiene una curva de remanso, el agua tiende a regresarse y entonces también necesitan poner una taguía aguas abajo. Y entonces no es lo mismo hacer la presa de materiales sueltos, como les estoy diciendo, con un periodo de retorno de 50 años, que hacer una presa de materiales cementados con periodos de retorno de 20 años. Esta es una planta, les voy a mostrar un poco más adelante las fotos, pero esta es la planta de una presa de CCR, Amata en Sinaloa, ¿sí? De concreto compactado con rodillos, y vean ustedes que aquí la taguía es una especie de U, y lo que hicimos en el caso de Amata fue que excavamos un canal y pasamos el agua por el canal, ¿sí? Este fue nuestro desvío. Construimos la cortina de CCR y luego hicimos abajo de la cortina de CCR, dejamos un claro, un puente, para que la obra, que es el desagüe de fondo, con sus compuertas, una vez construidas, una vez coladas, ustedes puedan tapar el desvío por acá y entonces el agua ya pasa por esta estructura. Mientras tanto, estamos construyendo en toda la presa, estamos construyendo en toda la cortina, y cuando ya pasa el agua por abajo del desagüe de fondo, ustedes terminan la construcción del empotramiento en margen derecha. Entonces, la taguía convencional es una taguía como esta que está mostrada aquí en la figura. Debe tener una pantalla impermeable empotrada en el material de acarreo y empotrada en roca. Debe llegar hasta la roca. Generalmente tiene un núcleo de arcilla, ¿sí? Tiene respaldos. Aquí está un poquito deformada, la vamos a ver en una figura más clara, y tiene enrocamiento. Y hay ataguías que son del tamaño o más grandes que muchas presas. La taguía de Chicoacén 1, por ejemplo, fue una taguía de 60 metros de altura. La taguía de Aguamilpa, del Cajón y la Yesca fueron ataguías de 50 metros de altura. Y son estructuras que con el tiempo, forzosamente, cuando hacemos el cierre final de la presa, quedan tapadas, quedan inundadas y quedan inservibles. Pero aún así se necesitan, son absolutamente necesarias y forman parte de la ruta crítica de la obra. Una taguía, igual que un material de una presa de materiales sueltos con su colocación, compactación, ubicación, cuesta del orden de $10 el metro cúbico. Una taguía puede cubicar fácilmente 1.200.000 metros cúbicos, es decir, que está costando entre 10 y 12 millones de dólares una taguía, en el costo de una obra de desvío que cuesta 50 millones de dólares construir los túneles. Hay ríos muy anchos, como este del río Tocoma en Venezuela. Entonces, en estos ríos jóvenes lo que se hace es que se hace un enrocamiento y se va pasando el material. Por ejemplo, aquí el agua se pasó en un principio por la margen derecha y se empezó a colocar material desde el lado izquierdo. La taguía viene construyéndose del lado izquierdo, luego se hacen unos espigones, ¿sí? Y se espera uno, o tiene uno la paciencia de tener una época de aportaciones bajas en los ríos, y en ese momento viene el cierre final. El cierre final es que se acumula un montón de roca, de material a la orilla de la taguía, y se voltea. Y entonces le tenemos que ganar al río, porque el río empieza a formar aquí un tirante crítico que empieza a empujar fuertemente la roca. Entonces tenemos que empujar rocas de gran tamaño. Cuando son muy caudalosos los ríos, lo que se hace, jóvenes, es poner estas estructuras de espigones, poner tres, y romper la energía del río para que en el último final es donde hacemos el cierre final, y perdemos los espigones, ¿eh?
Hay ríos que son extraordinariamente caudalosos. Yo creo que en México solo nos queda un río como esos fuerte, el Grijalva sin duda y el Usumacinta. Pero si nos metiéramos al Coatzacoalcos en época de lluvias, sería verdaderamente interesante. Hay unas ataguías que también se llaman ataguías celulares o emparrillados, que son como esta que estoy mostrándoles en la figura. Estos son ataguías que más bien se hacen para estructuras marinas. Por ejemplo, los franceses hicieron una planta hidroeléctrica en medio del mar, que se llama la Rance. Esa planta hidroeléctrica necesitaban dejar aislado completamente el centro, quitar el agua, construir la turbina, construir la casa de máquinas, instalar y montar la turbina y cerrar un estrechamiento como de 12 kilómetros. Entonces, lo hacen con este tipo de ataguías celulares. Y hoy en día la RAM funciona, y funciona de voy y vengo. Cuando sube la marea de un lado, se permite acumular el agua y luego se deja pasar por la turbina hacia un lado. Y cuando regresa la marea, cuando viene el retorno de la marea, hacen lo mismo, pero en sentido contrario. Y vienen los famosos métodos de cierre, ¿sí? Esto es lo que les decía, la gran cantidad de roca que se acumula, que se va colocando en el río hasta que cerramos completamente las ataguías y cerramos, por ejemplo, en este caso del río Tocoma, vean la cantidad de camiones con materiales cargados. O sea, aquí muchas ocasiones, como aquí en el cajón, tirábamos la roca y lo empujábamos con tractor. Pero acá en Tocoma era tan fuerte el río que el material se volteaba con el camión fuera de carretera y salía inmediatamente para esperar al otro camión. Realmente son cierres verdaderamente fuertes, importantes. Bueno, cuando ya terminaron ustedes el cierre final de un desvío, el agua empieza a embalsarse y el agua empieza a acumular energía y alcanzar la altura del embalse, los 150, 200 metros que tenga el embalse. Entonces es necesario construir y diseñar un tapón de cierre final. Los tapones el tipo de tapones que se han colocado son tapones simples, que estos se llaman indentados, tapones acuñados, tapones con huecos. Este permite, jóvenes, el acceso de maquinaria y equipo por aguas abajo, entrar a la parte interior del tapón y desde aquí hacer las inyecciones. Acuérdense que todo concreto masivo tiene un proceso de contracción del concreto. Cuando ustedes colocan el concreto de un tapón, esto se va a contraer. Y la frontera concreto-roca va a dejar pasar agua si ustedes no la inyectan. Entonces se requiere lo que se llama la inyección de contacto concreto-roca, y esa inyección también debe colocarse si hay tubería a presión en un conducto. Entonces debe haber inyección de contacto placa concreto. Y entonces la gran ventaja de los tapones huecos es que permiten entrar con los track drills o con los hidrojet, hidrotracks, y hacer las perforaciones para hacer las inyecciones locales. Hay tapones ahuecados en forma de cúpula y tapones con galerías de inyección. Una forma típica de un tapón de concreto, ahorita se las muestro, pero el tapón de concreto debe trabajar, como ustedes se lo imaginan perfectamente, a un gran empuje y a un gran esfuerzo importante. Cuando viene en un momento dado todo el empuje del embalse, vamos a tener el gamma H hasta el fondo aquí, y luego vamos a tener un gamma H hasta la clave aquí. Y entonces necesariamente vamos a tener una carga hidrostática trapecial que llega al fondo del embalse.
Y entonces aquí hay una carga trapecial hidráulica que tiende a hacer deslizar el tapón, y el tapón debe de trabajar por esfuerzo cortante y por adherencia entre concreto roca y por resistencia al esfuerzo cortante, que es la falla más común. Entonces, aquí en el libro les doy yo los criterios de diseño que la resistencia del tapón en un momento dado debe de calcularse contra flotación y contra el empuje cortante. El esfuerzo cortante permisible en la roca debe ser menor a 3,5 kilos por centímetro cuadrado, pero el valor del esfuerzo cortante en la interfaz concreto-roca debe ser 2/3 de la resistencia estimada al cortante del concreto para tener un factor de seguridad adecuado. ¿Sí? Entonces, eso nos da el dimensionamiento al aplicar o a encontrar un factor de seguridad que es igual a la suma de cargas horizontales, esto es carga hidrostática, menos lo que sería la carga hidráulica si hay aguas abajo por el coeficiente de fricción, por el esfuerzo cortante por el área y dividida entre las fuerzas horizontales. Estos son fuerzas verticales, esto es peso menos su presión por mu, ¿sí? Estas son cargas verticales. Entonces, esto les da el factor de seguridad, y este factor de seguridad depende de la condición de carga que están analizando, si es presa al namo o presa al name. Aquí tiene que ser presa al name con el sismo máximo creíble. Hay un criterio que es el criterio noruego para su cálculo, lo que es en sí el cálculo de la hidrofracturación. Una galería que está inmersa o que está excavada en un macizo rocoso, si el esfuerzo principal menor que ocasiona la cobertura de la roca, si el empuje de la cobertura de la roca es menor que el esfuerzo principal menor, va a haber una ruptura de la presa, del tapón, del túnel. Eso pasó en una presa en Rumania, la presa Belzi, y eso se tiene que cuidar de tal manera que no suceda. No me estoy deteniendo mucho al cálculo de tapones. Si nos da tiempo en el curso lo hacemos y nos regresamos, pero vean ustedes aquí cómo está la frontera. Esto es roca, ¿sí? Cómo construimos el tapón con una geometría peculiar, con todo su armado, con las partes fijas, porque este tapón resiste el empuje de la compuerta de cierre final, ¿sí? Entonces, estas ranuras deben de aguantar todo el empuje hidrostático que tiene la compuerta de cierre final. Estas ranuras deben de quedar perfectamente, vamos, planas en todo su plano de hermeticidad, y para eso se hacen los colados finales con grout, se hacen los colados finales con una placa de acero, y la placa de acero se fija con tornillos niveladores a lo que es la ceja de lo que es la ranura. Y entonces toda la ranura debe de funcionar en conjunto a fricción cortante, soportando todo el empuje hidrostático que viene del embalse. Insisto, ustedes hacen un cierre final con la compuerta y luego se meten y hacen este tapón, ¿sí? Este tapón final. Y otra vez, este tapón final, cuando lo cuelan, se contrae, deben de poner inyecciones de contacto. Entonces, antes de colocar este tapón final, desde aquí hacen las inyecciones de contacto de lo que es roca concreto, para garantizar que todo esto queda como un colado monolítico. Y ese es el tapón de cierre final. Por eso, cuando ustedes ven un tapón de cierre final y alguien les dice, oye, hay problemas de asolve, hay que acceder al embalse, alguna cosa, hay que quitar los tapones, volteen a ver
al tonto más grande que les está diciendo eso, porque quitar un tapón es una locura. Esto es, aguanta una bomba atómica estos colados. No es posible, vamos, así, todo se puede en la ingeniería, ustedes lo saben, pero es preferible bayonetear el túnel y tener acceso por la bayoneta que por el hecho de quitar el tapón. Los tapones no se quitan. Ya les platiqué en la clase anterior el suceso de lo que pasó en la obra de desvío de Ituango, en Colombia, pero hubieron dos sucesos interesantes en Tianchescao y uno muy interesante en México, en Aguamilpa. Tianchescao, China, estábamos en los años 1900, 2000, a nivel mundial construyendo presas de enrocamiento con cara de concreto y el gran reto era si se podían construir presas de 200 metros de altura sin problemas. Hoy, jóvenes, el gran reto es construir presas de enrocamiento con cara de concreto de 300 metros de altura. La diferencia es que ahorita el único país que se está aventando a construir esas presas de ese tamaño es China. Y en aquel entonces de los 90 veíamos varios países, estaba China, Brasil, estaba Malasia, Islandia, evidentemente México, estábamos varios países construyendo presas de enrocamiento con cara de concreto. Entonces los chinos deciden construir con 1200 megawatts una presa de enrocamiento con cara de concreto que se llamó Tianchescao en un río bastante caudaloso en China, el Nanpan, y en un momento dado estos jóvenes decidieron construir la presa en una boquilla relativamente amplia, una boquilla de 17.7 millones de metros cúbicos, o sea, es un montón de roca, o sea, en el caso del Cajón pusimos 10 millones de metros cúbicos, en la Yesca pusimos 12 millones de metros cúbicos. La cortina de Chicoacén, que tiene 262 metros de altura, tiene 16 millones de metros cúbicos. Aguamilpa, con 187 metros de altura, tiene 16 millones de metros cúbicos. Estos ingratos pusieron 17.7 millones de metros cúbicos. Un montón de roca. Se vuelve un problema de logística. No necesariamente hay grava, no necesariamente hay roca, y entonces la tienen que producir. Y cometieron, en mi opinión, el error de que pusieron rocas muy suaves en el cuerpo de la cortina, tan suaves que eran unas lutitas. La lutita, jóvenes ingenieros, son rocas que ustedes deben haber estudiado, pero son rocas sedimentarias que tienen un origen arcilloso y que por su estado de compresión va camino a ser una roca, pero todavía es a veces medio suelo, y tiene particularmente el detalle de que cuando entra en contacto con el agua o cuando se intemperiza, se desmorona. Entonces, hay lutitas que ustedes toman la roca y tiene una consistencia y una dureza sensacional, la meten en un recipiente de agua, se van a dormir y al otro día llegan y está deshecha la roca. O sea, son rocas muy suaves. Estos amigos usaron parte de esas rocas suaves en esta cortina, una cara de concreto muy grande, 173,000 metros cuadrados, en el Cajón pusimos 108,000, un desvío bastante grande de 21,000, perdón, un vertedor de 21,750 metros cúbicos por segundo. La presa, con una boquilla tan grande, tan amplia, tuvieron problemas de avenidas. Tenían que en un momento dado manejar una avenida hasta de 18,800 metros cúbicos por segundo. Y entonces lo que hicieron los amigos chinos fue poner una serie de barras, como si fuera tierra armada, de barras de acero horizontales y verticales, y permitieron que el río en época de lluvias pasara
por encima de este suelo rocoso armado. Como todo en la vida, hay gente que dice, no, estuvo sensacional y fue una maniobra muy buena, ellos mismos se anuncian como que fueron muy buenos, pero la verdad es que tuvieron unas oquedades espantosas y tuvieron unas broncas fenomenales que en un momento dado les obligó a reconstruir una parte importante de la presa, la estaban perdiendo la presa por esas medidas. Entonces, sí tuvieron problemas, tuvieron que meter gaviones, tuvieron que meter una serie de soluciones, pues que no, realmente fue un problema muy grave, ¿no? Pero bueno, salieron adelante y tuvieron el gravísimo problema, jóvenes, de que cuando terminan la presa de 178 metros de altura, la cortina, se les asienta como 3,60 m, nada más. O sea, imagínense lo que es perder un bordo libre de 3,60 m. Bueno, pues así estaban los chinos. Los brasileños usaron en la presa Serra de Mesa en Brasil, una presa de casi 12 millones de metros cúbicos, tenían el problema grave que la roca sana estaba muy, muy por abajo del desplante del río. Entonces usaron unas ataguías de concreto para llegar, bombear y colocar arcilla y llegar luego a desplantar la cortina. Realmente Serra de Mesa fue todo un reto, todo un problema, que también lo pudieron resolver. Pero el problema más padre de desvío fue con nosotros. El año 1992, una época como esta, nos toca un año del Niño, en la que el mar está más cálido en 2 o 3 grados centígrados que de costumbre, y en un momento dado se provoca o se produce una evaporación importante que viaja hacia el hemisferio norte. Entonces estábamos en construcción, habíamos tenido una serie de sucesos muy interesantes en la taguía. Es la traza de la presa de Aguamilpa, ¿sí? Estábamos construyendo la cara de concreto en la parte de aguas arriba, teníamos la taguía terminada, 2 túneles de desvío de 16 por 16, de 1,100 metros un túnel, 1,200 metros el otro, y el profesor Marsal, con la característica de la experiencia, nos dijo, oigan, tengan cuidado porque no tenemos otro elemento de defensa. Entonces nos pidió hacer un canal fusible aquí en la margen derecha. Entonces algunos dijimos, ay, señor, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces hicimos la taguía de materiales graduados, su pantalla de inyecciones, separada a 50 metros del plinto. Ya habíamos llegado al fondo de la presa, ya habíamos cimentado el plinto, ya veníamos con el arranque de las losas. En aquel entonces, la base de las presas vamos, la cama que apoya la losa de concreto de las presas de enrocamiento con cara de concreto, se construía con una cama de concreto asfáltico. Hoy en día no. Hoy en día le ponemos una banqueta de concreto plástico y sobre esa vamos apoyando la cara de concreto. Es un trabajo mucho más limpio, mucho más uniforme. Pero en aquel entonces se ponía todavía con concreto asfáltico. Como ustedes comprenden, el concreto asfáltico se coloca entre 100 y 110 grados centígrados, entonces era un infierno estar colocando primero el concreto asfáltico, uniformizar la capa y luego venir con la cara de concreto. Entonces, teníamos, como les digo, esta
este dique fusible, y la avenida máxima histórica que se había presentado habían sido 6.700 metros cúbicos por segundo. Al profe Marsal se le, se le antojó, sugirió, es muy baja, es muy baja la taguía, un poquito lo que está pasando ahorita con, con Santa María, es muy baja la taguía, no podemos o no debemos correr riesgos. Si una taguía se desborda, jóvenes, el seguro contra todo riesgo que se contrata con las obras no lo pagan si ustedes no calcularon bien las ataguías, no calcularon bien la seguridad de la obra. Entonces, esta taguía de 1 millón de metros cúbicos, estábamos en pleno proceso de colocación. Los túneles de desvío se ajustaron a las longitudes de 783 y 894 metros, con radios de curva, deflexiones y longitudes como las aquí mostradas. O sea, este ya da casi los 800 y pico y este da casi los 1.000 metros. Teníamos a la entrada 5 metros de diferencia entre el túnel 1 y túnel 2, por lo que les comentaba en la clase anterior de que ese escalón nos permite el manejo del río adecuadamente. La salida de los dos túneles eran a las 63. Entonces, en el año de 1990 tuvimos un caído, ese que les platicaba de las ranuras en la obra de toma, que salió el agua como 150 metros y provocó ahí un golpe de ariete. Pero a fin de cuentas, entre el 11 y el 22 de agosto, todas las avenidas, jóvenes, aquí normalmente son avenidas de verano, son avenidas que ocurren entre julio, agosto y octubre de cada año. Entonces, en agosto de 1990 se presentó una avenida de 5.300 metros cúbicos por segundo. Con esta avenida del 90 se inundó el recinto, nos retrasó la construcción del Pinto, no se había concluido la pantalla impermeable en el aluvión de las ataguías. En un momento dado hubo y fue necesario colocar un enrocamiento adicional en el tramo central de las ataguías, y al presentarse las avenidas no se habían colocado todos los tratamientos de roca del túnel de desvío número 1 que ocasionaron este derrumbe de 20.000 metros cúbicos. Durante el estiaje del 91 estábamos continuando la construcción del desvío y se efectuaron todas las reparaciones, se colocó todo el concreto lanzado. Llegamos a 1992. En el 92 hay ocasiones en que se presentan algunas lluvias, pero en este caso, en enero del 92, por el Niño se presentaron dos avenidas mayúsculas. La del 18 de enero del 92, que alcanzó 10.300 metros cúbicos por segundo, y la del 26 de enero, que alcanzó 7.400 metros cúbicos por segundo. Recuerden, por favor, que la avenida máxima histórica había sido 6.700, o sea, esto era 1.5 veces más grande, no era previsible, era totalmente algo anómalo que se haya presentado esta avenida. Y en ese momento estábamos en el proceso de construcción, como les comentaba, de la cortina. Ya estaba terminada toda la taguía de aguas arriba, ya estaba hecha la pantalla de inyecciones, ya habíamos desplantado y colocado el plinto, ya habíamos colocado la pantalla de inyecciones del plinto,
veníamos colocando el enrocamiento aguas arriba, el enrocamiento compactado, y sobre esta base veníamos colocando el concreto asfáltico, y arriba del concreto asfáltico ya veníamos colocando la cara de concreto. Las terracerías tenían una altura máxima de 140 metros. Cuando se presenta esta avenida de 10.800, ya había dicho 10.300, 10.800 metros cúbicos por segundo, que según el doctor Ramón Domínguez Mora, esto es un gasto máximo instantáneo, pero convirtiéndolo en un gasto máximo medio diario con el efecto o para efectos de tomar en cuenta el volumen implícitamente en la avenida, esto se convirtió en una avenida de 24 horas de 9.334 metros cúbicos por segundo. Entonces, en el momento que se presenta la avenida, empieza a subir el nivel del agua, aguas arriba, empieza a subir, a subir, a subir. Vean ustedes, por favor, la taguía era la elevación 118, la corona, ¿sí? Teníamos una banqueta aquí a la 112.40 y aquí en una a la 124. Cuando empieza a subir el agua, se toma la decisión de abrir el dique fusible, de que el agua pase por el dique fusible. El objeto de ese dique fusible es que el agua pasa en forma ordenada por un lado de la cortina y llena el espacio entre la cortina y la taguía, y lo llena relativamente ordenado. ¿Qué pasa? Se preguntarán ustedes, si no teníamos el dique fusible, que el agua iba a pasar, iba a alcanzar la corona de la cortina e iba a empezar a erosionar el talud aguas abajo y se lo iba a llevar de corbata. Íbamos a perder completamente la taguía aguas arriba. Lo que nos permitió el dique fusible fue que se llenara poco a poco que se llenara este recinto entre la taguía y la cortina, este volumen de agua. Esto se llenó, se fue llenando, pero poco a poco, gracias a que del dique fusible pudimos meter el agua. Lo metimos ordenadamente, cuidadosamente, y llegó el momento, aquí vean ustedes, aquí está el dique fusible en la margen derecha, está visto hacia aguas arriba, estamos parados en la 124, y llega el momento en que el agua alcanza su máximo nivel, que fue la 123, o sea, el agua desbordó la taguía. Les estoy hablando de un evento de desbordamiento completo de la taguía del desvío. A partir de que esto sucede, al día siguiente, el día 19 de enero, empieza a bajar el nivel, porque los túneles seguían funcionando, los túneles estaban funcionando a todo lo que daban, a su máxima capacidad. Y prácticamente 6 días después, el día 25, se presenta una segunda avenida. Las avenidas son como los sismos, se presentan réplicas, se presentan otra vez, más que tengan para que aprendan, viene la réplica y otra vez volvió a levantarse el nivel del agua en el recinto inundado y empezamos a tener un problema grave. Teníamos, en forma de resumen, que el apretado programa de construcción nos hizo modificar varias veces el diseño definitivo de la taguía, que en un momento dado teníamos un problema grave porque tampoco habíamos terminado todos los tratamientos de los túneles, que las condiciones climáticas habían sido verdaderamente fuertes e importantes. Estoy buscando una foto, no sé si la tengo aquí, donde la tengo en una presentación, donde se muestra
cómo están los lloraderos de las ataguías, ¿sí? Y entonces cómo viene todo el proceso de que se alcanza la elevación máxima a las 123.60, en un momento dado se deformó la ataguía, se tuvo un asentamiento máximo de 15 centímetros, se tuvieron lloraderos, y como les digo, jóvenes, a fin de cuentas, tuvimos un efecto de desbordamiento total de la obra de desvío. Estas dos lecciones, las lecciones aprendidas fue que en un momento dado el evento natural lo que ocasionó fue que el agua alcanzara las 123.60 y llegara casi hasta el cuerpo de la cortina. No falló, no se tuvo un colapso de la cortina, y aguas abajo hay una población que se llama Santiago Ixcuintla, que no se inundó gracias a que el cuerpo de la presa soportó el evento de desvío, el evento de desbordamiento. Pero lo soportó la presa, no la taguía. La taguía no falló, la taguía no colapsó. O sea, sí falló hidrológicamente hablando, el nivel del agua fue superior al que se había diseñado, pero no colapsó porque pusimos el canal fusible, y en un momento dado pudimos recuperar toda la taguía. O sea, perdimos del orden de 3 meses, aguas abajo, hubo que levantar el muro para evitar que el agua entrara hacia la zona de excavación de Casa de Máquinas. Nos podía pasar lo que le pasó a los colombianos, pero ellos la metieron exprofeso el agua a la Casa de Máquinas, nosotros no, se nos iba a meter. Pero a fin de cuentas pudimos aguantar el evento gracias a que teníamos la presa hasta este nivel. Un ejemplo, una parte interesante de las lecciones aprendidas con esto es el hecho de que si ustedes tienen una constructora con la capacidad suficiente para empezar a trabajar su cuerpo de la cortina, por decir algo, en el mes de noviembre, y tienen hasta agosto, julio, agosto del año siguiente, casi 8 o 9 meses, si esa constructora tiene la capacidad de levantar el cuerpo de la cortina, entonces la cortina se puede volver una taguía. Y esta taguía se puede volver un elemento estructural más chaparro, más pequeño, que en un momento dado no afecte el proceso constructivo. Y entonces este concepto de ataguía integrado al cuerpo de la cortina se podría o se debería poder estudiar en una tesis profesional o una tesis de maestría, con todos los riesgos, con todo el análisis constructivo, con todo el análisis de constructibilidad, de cómo poder construir si hacemos que la taguía quede integrada al cuerpo de la cortina. O sea, prácticamente esta geometría la pondríamos aquí. La meta sería construir rápidamente la taguía aguas arriba y construir una un poco más chaparra acá para aguantar algunos meses de lluvia. Pero lo que se haría también como concepto es no dejarlo para un TR50, que era el de los 6.700 metros cúbicos por segundo. Habría que hacer la taguía integrada al cuerpo de la cortina por lo menos para un TR de 100 años, que eso lo hicimos para el Cajón y la Yesca. Y la otra lección aprendida, jóvenes, que fue muy interesante y que a mí me permitió escribir un artículo para el Journal of Hydraulic Engineering. Yo les diría que nos ha tocado a pocos mexicanos tener la suerte de ser autores únicos para los journals. Como les decía en alguna de las clases, se vuelven extraordinariamente exigentes nuestros amigos de los journals en el nivel de calidad y de originalidad que ustedes deben de presentar. Entonces yo presenté precisamente el caso de Aguamilpa y todo el análisis constructivo con sobreexcavaciones, con
con tramos de concreto lanzado, de concreto hidráulico, y analicé y revisé el comportamiento hidráulico del desvío con una base de diseño probabilístico y propuse el criterio de rugosidad compuesta. Entonces, eso está escrito en un journal, se los voy a mandar por el Google Classroom para que lo vean, para que vean el nivel que, pues ahora sí que piden. Y a veces uno lee el artículo y dice, ay, sí, no estaba tan complicado, ¿no? Pero para que lo consideren estos amigos que es verdaderamente original y que aporta algo nuevo al conocimiento, se vuelve bastante latosito. Bueno, y además de esto en sí de Aguamilpa, usé esa metodología para evaluar un criterio de riesgo para definir la construcción de una obra de desvío en la Yesca. Y también ese me ha recibido un montón de citas. Nada más para conocimiento de ustedes se los voy a mandar para que lo vean, pero por ejemplo está en el Google académico que este de Aguamilpa tengo más de 30 referencias a nivel internacional y el de la Yesca tengo más de 18, tengo más de 23 con uno de incertidumbre de cambio climático, 28 de agua virtual en México. O sea, esas son las referencias que les toman en cuenta en el Sistema Nacional de Investigadores. Todo esto, jóvenes, se los platico porque el día de mañana alguno de ustedes ha de decir, yo quiero superar lo que hizo este cuate. Pues entonces sí se puede, ¿eh? Se puede, perfectamente es factible. Sí le tienen que cambiar re duro, pero es factible. Bueno, este tema de Aguamilpa, hay una presentación específica con todo el diseño probabilístico. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es que les voy a mandar el artículo, está en inglés, échenle un ojito y luego lo vemos en presentación para que vean las ecuaciones, las funciones de comportamiento, los análisis matemáticos, el análisis de gastos máximos y cómo fue el proceso para llegar a definirlo. ¿Sí? De las lecciones aprendidas, como les digo, una lección muy interesante es que se puede usar el concepto de ataguía integrado al cuerpo de la cortina. Esto se lo platiqué yo a Barry Cook y se usó para Brasil en una presa. La inclusión del dique fusible fue maravillosa. Ya hubieran querido los americanos en Oroville tener un dique fusible cuando les falló su vertedor. Las inundaciones de 1992 fueron completamente inusuales. O sea, que en un evento, una avenida sea 1.5 veces más grande que la máxima histórica es totalmente inusual. Para referencia de ustedes, jóvenes, normalmente la avenida asociada al periodo de retorno de 10.000 años, lo usual es que sea el doble de la máxima histórica. ¿Sí? Y en el caso de Aguamilpa, por ejemplo, la avenida de diseño que se usó para el vertedor fueron 16.600, o sea, la máxima histórica con esa receta debe ser del orden de 8.000. Se habían presentado 6.700 y con este evento se presentaron 9.334 en gastos máximos medios diarios. En gastos máximos instantáneos fueron 10.880 metros cúbicos por segundo. O sea, verdaderamente era inusual una avenida de este tamaño. Prácticamente era inevitable que hubiesen fallas, pero que las reparaciones que hicimos cuidadosas en todos los túneles y que no hicimos caso a los geólogos, les pusimos el tratamiento adecuado, en un momento dado nos llevó a soportar las avenidas. Esas reparaciones y todo el proceso con este gasto de 9.334 corresponden a un periodo de retorno de 278 años. O sea, este valor es fuera de lo usual
Las compañías aseguradoras, como les digo, les aceptan que tengan TR 50 años, 100 años, pero 278 no. Una vez hecho el análisis probabilístico, en un momento dado, con todas las sobreexcavaciones y con todo el proceso, el sistema presentó valores de falla asociados a 164 años, es decir, que considerando que el túnel en un momento dado funcionó con la sobreexcavación natural que se produce en el proceso de constructivo y todos los tratamientos cuidadosos, detallados que se pusieron de concreto y concreto lanzado, que redujeron en varios tramos el coeficiente de rugosidad de los túneles. Un túnel en roca es usual que ustedes usen, es usual que ustedes empleen .038, .040, pueden usar .050 de N, ¿sí? En cambio, con concreto lanzado pueden usar .026 y con concreto hidráulico pueden usar .014 o .016. Entonces, el cambiar la rugosidad sí importa mucho, porque le dan el doble de capacidad al túnel. Entonces, lo que yo hice en mi cálculo probabilístico fue que apliqué todo el cálculo matemático para encontrar que si le hubiéramos puesto solo concreto hidráulico en la plantilla, el periodo de retorno pasaba de 164 a 188 años. Pero si además le hubiéramos puesto concreto lanzado en paredes y bóveda, el periodo de retorno que se hubiera alcanzado hubiera sido de 313 años. O sea, Aguamilpa hubiera resistido la avenida de 1992 si se hubiera construido con esa altura de ataguía y con el concepto de rugosidad compuesta. Entonces, me quedó claro, para el cajón, la yesca y los túneles de desvío del Grijalva usamos rugosidad compuesta en CFE y ahorita para Santa María se está usando rugosidad compuesta en los túneles de desvío. Es una metodología que además la vamos a ver aquí en el libro de cómo se puede calcular, se consiguen ahorros significativos, se gana seguridad con este concepto de rugosidad compuesta. Y aquí, jóvenes, lo que me quedó un poco o un mucho fue la duda de que la rugosidad compuesta, si ustedes ven en los libros de hidráulica comunes y corrientes, pero que son usuales para la carrera, hablan del criterio de rugosidad compuesta lineal, o sea, el perímetro mojado, por ejemplo, en el caso de la plantilla, el perímetro mojado de la plantilla por una N de .014 más el perímetro mojado de las paredes de la bóveda, de las paredes del túnel por un coeficiente .026 más todo el sector circular de la bóveda por .026. .026 si ponen concreto lanzado, .038 si ponen concreto, si no ponen concreto lanzado, si dejan el túnel. Y además consideran la sobreexcavación. Bueno, con esas consideraciones, entonces yo encontré que la literatura hacía falta definir cuál era el criterio adecuado. Entonces me puse a revisar los artículos científicos que habían de rugosidad compuesta, encontré 16 criterios, Felkel en un momento dado, Horton, Einstein, el método del cuerpo de ingenieros, el método del USBR, 16 métodos diferentes. Y lo que hice fue hacer unos modelos hidráulicos en el laboratorio de CFE y comparamos cómo funcionaban como canal y cómo funcionaban como tubo lleno. Y entonces comparé los 16 criterios contra las mediciones en modelo. Y aquí en el libro está todo recogido, todo ese material de experimentación. Y luego
me puse a investigar lo que habían hecho en unos investigadores Elfman en Noruega, con un criterio de rugosidad compuesta. Este señor Elfman usó el criterio de Nicurazzi, y luego discutiendo el tema con el doctor Álvaro Aldama, llegamos a la conclusión que el criterio de Nicurazzi no era suficiente, porque el criterio de Nicurazzi solo se basa en la rugosidad absoluta. Y entonces llegamos a la conclusión que había que trabajarle más, mucho más, para definir un criterio aplicable, y entonces usamos el criterio de Colebrook para la rugosidad compuesta. Y entonces todos esos criterios están aquí en el libro. Está también el criterio de Nicorache y el nuevo criterio que hicimos con el doctor Aldama para la rugosidad compuesta con la ecuación de Colebrook, que es muy interesante porque está toda la deducción matemática con la ecuación de Colebrook, que, como ustedes saben, trae en forma implícita el factor de fricción, y entonces hace que matemáticamente se vuelva un caso más complejo, pero está en el libro, y cómo se puede calcular eh, en forma explícita, sin ningún problema. Y luego de eso, la maestra Ana Palacios en el IMTA se puso a analizar con mediciones. Bueno, en el laboratorio de CFE conseguimos unos aparatos para medir, instrumentos, piezómetros, para medir la rugosidad compuesta en los túneles del Grijalva, y la maestra Ana Palacios lo consiguió para modelos, y entonces ella ya propuso el método de la pared. Entonces, aquellos de ustedes que se metan a la mecánica de fluidos van a encontrar aquí en el libro que hay esos conceptos con toda la fase experimental y con todo el desarrollo matemático de esas ecuaciones. Si no son, si no son hidráulicos de corazón, que no es pecado, o sea, nobody is perfect, cada quien puede irse por donde quiera, no necesitan verlo. Sí van a necesitar saber cómo calculamos un desvío, pero a fin de cuentas, sí, la parte interesante es que el libro recoge toda esta fase de inquietudes, de cuestiones experimentales, de cuestiones de nuevos criterios, de compararlos y de saber cómo funcionan. Y eso está en mi trabajo científico, en mi trabajo que está, como les digo, en el Google académico, con varios de los criterios y las referencias de lo que significa. Les voy a mandar también una liga en el Google Classroom, que no sé si ya exista, pero donde están mis artículos técnicos y científicos con estos temas, que realmente, pues yo lo siento evidentemente muy interesantes. Ahorita, con todo lo que hizo ya la maestra Ana Palacios con el criterio con el criterio de rugosidad de la pared, etcétera, yo creería que ya está lo suficientemente estudiado, analizado. Sin embargo, hay investigadores que siguen con estas ideas, hay algunas cosas en los artículos que yo escribo que todavía se podrían seguir investigando y revisando. Pero también esto es una muestra para que ustedes vean, jóvenes, como de un problema macro, una obra de desvío en una presa, en ingeniería civil, que significa construcción, ponernos las botas, mancharnos los pantalones y meternos a hacer todas las obras. Resulta que surgen temas de investigación que a nivel mundial no están completamente definidos, ¿no? Los ingenieros químicos, yo lo encontré eso en el proceso de investigación, los ingenieros químicos se han metido muchísimo a cómo resolver las ecuaciones de Colebrook, cómo volverlas explícitas para rangos de mucha precisión, porque los ingenieros químicos trabajan mucho los flujos duales entre gas y líquido, con el número de Weber, con una serie de consideraciones,
pero a fin de cuentas es la parte de la mecánica de fluidos muy interesante. Yo no sé si ustedes sepan, pero allá en los años 1860, 1870, había vino el boom petrolero en Estados Unidos. Y entonces vino una gran pugna entre dos personas que tenían un montón de lana. Y un cuate dijo, no, pues es muy fácil, yo voy a poner trenes, voy a llenarlos como si fueran pipas de petróleo y los voy a transportar de un lado a otro en la Unión Americana. Y otro cuate dijo, no, yo tengo un cuate que se llama Colebrook y White, y van a usar la ecuación de Darcy y van a transportar el petróleo con oleoductos. Y vino una carrera de investigación brutal, sensacional, y ahí es donde los químicos se han metido mucho a todos estos temas. Pero bueno, con esto les digo que es un tema sensacional. Si algunos de ustedes tienen la propensión de ser un investigador hidráulicamente puro, ahí hay temas muy interesantes que entrarle. Me interesa mucho, jóvenes como ustedes habrán visto, el ver con detalle qué ha pasado, qué experiencias se han tenido con obras de desvío para que ustedes sepan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, ¿eh? Que hay cosas que no tienen que hacer, hay cosas que no deben de hacer, como les decía en la clase pasada. No, jamás se les ocurra hacer un cierre de un desvío si no tienen por dónde sacar el agua, si no tienen otra forma de sacar el agua. Eso es pecado mortal. No debe de suceder, por el amor de Dios. Y hay otras cosas. No dejen ataguías chaparras. Más vale, vamos, una taguía, insisto, cuesta $10 el metro cúbico. Si ustedes hacen una taguía de 1 millón de metros cúbicos, son $10 millones. Y si dicen, chin, le tengo miedo, ¿no? Le voy a poner un 20% más. Les voy a hacer una taguilla de 1.200.000. Pues les va a costar $12 millones, pero no les va a fallar una cortina que en el proceso constructivo significa perder maquinaria, equipo, instalaciones y perder un año de construcción en la presa. Tampoco se trata de que sea un sentimiento, ¿no? Yo soy muy miedoso y yo le voy a poner más alto aquí, vamos a ver, ¿no? Yo soy muy aventado. Nos pasó eso con don Pepe Hernández Terán, un señor que fue secretario de Recursos Hidráulicos, decía, no, ustedes, ¿por qué diseñan túneles tan grandes? No deberían, y nos comparaba con Brasil, ¿no? Decía, Brasil, sus obras son del tamaño de las de ustedes. ¿Por qué son ustedes así? ¿Por qué si Brasil tiene más agua? Sí, nada más que hay una gran diferencia con Brasil. Las grandes lluvias de Brasil, bueno, vienen a sus grandes ríos, ¿no? Y con esos no tenemos nada que hacer. O sea, el Amazonas, el Paraná, son ríos enormes, donde está Tucuruí, tienen avenidas de 100.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Nuestros ríos caudalosos, el problema que tenemos es que nuestros ríos obedecen a grandes avenidas en época de lluvias. Entonces, eso es lo que sí es comparable con Brasil. Los ríos que están en presas relativamente vamos, insisto, no el Amazonas o no el Paraná o no el Madera, que es un afluente del Amazonas, pero sí en los ríos donde están presas similares de 150, 240 metros de altura, esos ríos se parecen. La diferencia es que los brasileños usan las hidrologías de lluvias convectivas, porque ellos no tienen huracanes, ellos no tienen sismos, sobre todo no tienen huracanes, y nosotros sí tenemos huracanes. Entonces nuestras avenidas históricas, como les comentaba, jóvenes, es el doble el TR de 10.000 años, por lo menos, de la máxima histórica, y no es difícil que las máximas históricas se vuelvan a presentar. Ahorita, por ejemplo, el análisis hidrológico de esta época de lluvias es un análisis hidrológico enriquecedor a más no poder, porque nos va a permitir definir
las avenidas máximas probables que teníamos definidas por cuenca, en un momento dado van a cambiar significativamente en todo el país. Y no necesariamente por los gastos máximos, sino simple y sencillamente por el volumen. Está lloviendo por días, con gastos altísimos, por días, con días continuos está lloviendo. Entonces, esos volúmenes sí nos va a, hacer a permitir hacer análisis de gastos, volumen bastante más elaborados. Vamos, comentarios de último momento. Ahorita vamos a aumentar el gasto de Zimapán de 300 metros cúbicos por segundo a 400. El vertedor en conjunto descarga 3,700 metros cúbicos por segundo. Casi cada túnel es capaz de sacar del orden de 1,800 metros cúbicos por segundo, pero aguas abajo. Es que a veces, jóvenes, estamos medios diseñados por el enemigo. Resulta que los municipios son responsables de sus obras. Antes me refiero a hace 30, 40 años, con agua hacía todo, ¿no? Pero los municipios dijeron, no, el agua potable de mi municipio déjamela a mí. Y mis obras de defensa déjamelas a mí. Y se las dejamos. O sea, bueno, cada quien que haga lo suyo. Y a veces usamos criterios muy tontos, ¿no? Entonces, el Querétaro se abastece de agua de un río que es el Estórax. El Estórax es un afluente del río Moctezuma, aguas abajo del cañón del Infiernillo, donde está Zimapán. Y nuestros amigos de agua potable de Querétaro pusieron el nivel de la toma de tal manera que con un gasto de 300 metros cúbicos por segundo del vertedor, que es bajito, muy bajito, se les inunda la toma. Y entonces Querétaro se queda sin agua. Entonces le dice, oye, no hagan eso. No hagan eso. En todo caso, hagan dos tomas. Una toma con gastos bajos, que en un momento dado traspalee el agua a una toma más alta y de esa toma ya pasas a Querétaro. Pero esa toma baja, en un momento dado, tendría que estar arriba de por lo menos el TR-50. El TR-50, jóvenes, es el TR con el que se debe proteger a poblaciones y deben de protegerse todos los sistemas. Y no sucede así. Ahorita también nos está pasando. Tuxtla Gutiérrez, con el segundo río más caudaloso del país, a unos metros de donde está todo Tuxtla Gutiérrez, el sistema de agua potable de Chiapas puso las tomas en un canal llamado muy alto. Entonces, cuando la presa la tenemos que bajar por cuestión de avenidas, por seguridad de presas, por lo que sea, las bombas cavitan. Entonces le dicen, oye, ¿para qué hacen eso? Por Dios, métanse a hacer criterios congruentes. Y no lo hacen. Bueno, comentarios, por favor. Observaciones. Yo por ahí. Voy a tratar la próxima clase de conseguirles una película que filmamos cuando vino el desbordamiento de Aguamilpa y una que filmamos, yo esa la conseguí, no estuve, en una obra de desvío que falló en Irán, en Irak. Uno pensaría, no, ya hay puro desierto y pura arena y tormentas de arena. No, hombre, el Tigris y el Éufrates tienen un montón de agua y tuvieron una falla de desvío brutal. Voy a ver si la consigo para pasárselas, muchachos. Y vamos a pasar de entrada la presentación de lo que fue Aguamilpa, con algunas fotos y criterio matemático, y luego vamos a pasar lo que pasó en la Yesca,
para que no le vuelvan a creer a los ingenieros geólogos. No crean que traigo algo contra los geólogos, nada más que han sido muy canijos. Entonces, vamos a ver lo que pasó, lo que pasó en la Yesca y vamos a entrar al criterio de diseño como canal y como tubo de obras de desvío. Ya vamos a preparar también con la maestra Claudia López Fuentes la tarea de gastos máximos para la presa Santa María, que se las vamos a dejar de tarea para evaluar todo el comportamiento de la curva de gastos de la presa Santa María, y la primera parte es la hidrología que ustedes ya deben de saber y con los programas de la X que ya deben de tener. Jóvenes, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta clase. Gracias, profe. Tengan un buen día. Nos vemos el miércoles, primero Dios.